¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, amigo Lex? Desde España, acá Pancho ¿Cómo desde estamos, México. Pancho? Aquí estamos en otro episodio. El número 4 esta vez, ¿no? De Prompt El número Storming. 4. Así es, el número 4 de Prompt Storming. Bueno, hoy día se viene un tema interesante, ¿no? Un tema que se ha tomado las redes y que tiene que ver con el deep fake, que tiene que ver con esto que vemos en las redes sociales a nivel de contenido, que pueden ser personas o puede que no. Puede ser un humano haciendo algo, puede que no. Esa es nuestra temática. Automatización, marketing, inteligencia artificial. Negocio en looping. Menos humo, más método, boom, acción hoy. Prompt humano, mente en fuego, prompt storming. Ha habido una décima de segundo que te interrumpí justo cuando ibas a decir una siguiente palabra y metimos en lo que tiene de el directo, ¿no? La fluidez de estas grabaciones, así tipo conversación, ¿verdad? Esto del en vivo, ¿no? Esto del en vivo. Y de lo que también demuestra lo que es real, porque es que precisamente en el episodio de AL estamos hablando un poco de lo que es falso, los deepfake o estos conceptos, y un poco también la valoración de lo que es real, ¿no? De lo que es un poco lo que lo más visceral es los videos, los contenidos, las imágenes que sean con fallo, porque este fallo le da ese toque humano y hoy en día la gente antes no le gustaba lo que fuese tan como artesanal y ahora empieza a volver a tener ese gustito. Claro, lo que me pasa, siento yo, es que estas temáticas y estas tendencias se toman todo, ¿no? Es un tsunami de información y contenido que muchas veces agarra esta tendencia y todo el mundo empieza a generar contenido hecho con IA y todo el mundo comienza a tener avatar y todo el mundo comienza a hacer música, imágenes, etc. Entonces, claro, se llena. Entonces uno se satura, ¿no? Y obviamente el algoritmo de las redes sociales te transmite finalmente también todo eso constantemente, ¿no? Sí, porque sabemos, a ver, los algoritmos básicamente se venden, saben perfectamente cómo funciona todo, está autodiseñado para que la gente vuelva a su contenido una y otra vez y en el fondo, a ver, genera un poco gente zombie a los contenidos que son los más repetitivos, los más trending, lo que el sistema y la plataforma considera atractivo, tendencia y que lo que le va a generar mayor visualización o más gente pegado mirando esas pantallas. Pero entonces, ¿eso qué relación tiene con este boom de lo fake, de la IA, de los videos hechos con IA o lo que algunos le llaman, bueno, fake news, que eso ya viene desde antes, o deep fake, o IA fake, o todos los términos fake que están aquí de por medio? Bueno, yo creo que tiene que ver también con el propósito, ¿no? Todo depende del propósito que uno quiera, ¿no? Ahí está lleno hoy día y vemos constantemente contenido hecho para visualizaciones, es decir, para monetizar, que tiene que ver con, no sé, una persona que genera X cantidad de guiones en ChatGPT, esos guiones se transforman en audio en Level Labs y eso se hace un match con imágenes satisfactorias cortando, no sé, telas, cortando con un cuchillo, cortando verduras, que sea algo como que te tiene enganchado para mirar. Y eso, a partir de eso generan 10.000 videos que los suben a distintas plataformas y visualización para monetizar, ¿no? Yo creo que lo fake viene antes de la IA. Lo fake viene desde que ya el algoritmo, por ejemplo, de redes sociales está promoviendo un tipo de estructura y la gente sin IA se adaptaba para eso, guiones hechos exclusivamente para ganar visualizaciones, guiones hechos con estos, digamos, estructuras para que la gente se quede más tiempo viendo, para ganar visualizaciones, pero en realidad para no aportar mucho contenido. No quiero decir que todos, hay gente que sí que hace un muy buen trabajo utilizando ambos, buena calidad, buen contenido y al mismo tiempo estos tips. Pero también, claro, eso también es un poco fake, porque en el fondo es el algoritmo, la fórmula, el guión en este caso estructurado, el guión, digamos, preparado para promover esta sobrevisualización. Y esto viene desde antes de la IA. Ahora, hay que convenir que toda la vida hemos utilizado guiones para distintas cosas, ¿no? Con y sin IA, ¿no? Es decir, antes tú generabas un guión para prepararte y para hablar sobre algo y lo decías tú y está bien, pero hoy día lo está haciendo una IA. Ahora, ¿dónde está la virtud del ser humano y por qué realmente nos choca esta saturación de IA, de deepfake y estas cosas, estas fake news?
¿Qué pasa cuando no logremos identificarlo del todo y el contenido sea interesante y lo adoptemos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en ese minuto? No, hay una frase que últimamente lo empiezo a oír un poco, bastante más, y puede ser interesante para analizar un poco, que es el que hoy en día el desmentido siempre llega después de la viralización. Es decir, el orden importa más que la verdad. Primero viralizamos y luego buscamos la verdad y tratar de desmentir. Antes pasaba un poco al revés, pero ahora es como primero vamos a viralizar algo y luego ya buscaremos o explicaremos, no, esto ha sido un error, o la gente recién buscará información después de haberse entretenido con la viralización. Ahora va a llegar un punto, creo yo, en que ese contenido se va a estar automáticamente regulando, identificando qué es lo que no es verdad o si es verdad y cuál es el objetivo de ese contenido que te están entregando. O sea, va a llegar un punto que va a tener una autorregulación, creo yo, a tal nivel que vamos a entender lo que estamos mirando y si es una fake news o no en tiempo real, ¿no? Creo yo que vamos para allá. Ahora, lo interesante, creo yo, es cuánto estamos dispuestos nosotros y dónde está el romanticismo de que no tenga IA, porque finalmente va a ser algo romántico. Porque puede ser muy interesante una canción que yo escuche con IA, puede ser buenísima. Y si yo no sé qué es IA, la voy a disfrutar. Pero ¿qué pasa cuando sé que es IA? Le genero finalmente encima una carga que quizás no me gusta tanto. Pero es romántico finalmente, si es que me gusta. Claro, no. Y tiene, a ver, aquí creo que lo que se viene interesante es que se van a destapar muchas cosas, pero ya no solo destapar dentro del punto de vista de cosas ocultas que se abren, no, destapar quiero decir de que nos daremos cuenta de o valorizaremos otros efectos. Por ejemplo, en el caso del trabajo creativo, tal vez le tendremos más valor o empezaremos a tomar más en cuenta el proceso creativo, ese proceso de cómo llegar a una conclusión final, cómo llegar a un destino y no tanto el destino en sí, porque en el fondo, si volvemos otra vez a este concepto de los fake news, de lo inventado, de lo que es mentira, esto es muy antiguo. La IA no ha inventado todo este concepto de la fake news. Lo que se podría decir que tal vez la está industrializando un poco más, aunque ya en realidad es una industria bastante antigua y ya desde la prensa y los periódicos ya veníamos oyendo el concepto de los fake news. Pensamos que tal vez en un minuto la IA al principio, yo recuerdo al principio 3, 4 años atrás, cuando todo esto se estaba haciendo más masivo, no me salía la palabra, llegué a pensar que incluso la IA lograría finalmente sacar, no la verdad, pero filtrar mejor lo que son los fake news, en el sentido de que en el fondo, bien utilizada, tú puedes utilizar ahora, yo por ejemplo, mis fuentes de información, busco de 40, 50, hasta 60 fuentes y de ahí me genera un resumen. ¿Qué es lo que hace? Le quita elementos, intenciones políticas o intención de ese medio o si ese medio estará comprado a estar un tipo de mensaje. Simplemente busca la información, la filtra, la limpia y ya no busca una sola, que sería la fake, ¿no? Algún medio que le gustaría centralizar algo o apuntar hacia un mensaje más polémico, sino que directamente coge los datos, compara con otros y te daría esa información. Y eso existe, yo recibo esa información y me encanta esa parte de la IA en el sentido de que compara fuentes de información, compara fuentes de medios y me da luego una información, digamos, plana o lo más detallada. Esa es una cara. Me pasa, eso sí, que tú tienes ese objetivo detrás, ¿no? De encontrar ponderar la información que tú buscas en tus fuentes. Sí, pero depende del objetivo, lo que hablamos recién. ¿Qué pasa si yo solamente quiero monetizar y quiero sacar X cantidad de contenido y no me interesa filtrar y yo quiero visualizaciones? Bueno, voy a lograr cierto tipo de contenido, ¿no? Políticamente hablando, si es que yo quiero hablar exactamente de esa línea política, voy a generar un contenido que tenga que ver solamente con eso y no me interesa lo demás. En publicidad, a una marca le interesa vender y va a querer ir a hacer lo que le sirva para vender, ¿no? Entonces, todo depende de por qué nos paramos frente a una cámara a decir algo a las redes sociales o por qué ponemos a nuestro bot, nuestro avatar o nuestros resultados de lo que hicimos con IA, ¿no? Entonces, yo creo que va a depender de lo que queramos compartir y finalmente esta ensalada de contenidos que van a ver es cómo recibimos lo que estamos buscando, y eso es lo que filtran los algoritmos finalmente de las redes sociales. Pero una pregunta, ¿tú qué crees que hace que ahora, hablando por ejemplo en este caso concretamente de los videos, el tema de los videos y de los videos falsos hechos con IA,
Me parece muy interesante. No el video, el video lo veo y reconozco rápidamente que sí. Incluso me aburren un poco porque dices, bueno, ya otro video más. Yo no me refiero a los divertidos, a los que se nota que están hechos con IA, me gustan, porque incluso algunos hasta ya tienen un trabajo de estilo y una historia interesante. Me refiero a estos videos que realmente tratan de engañar a la gente, es decir, con historias que son evidentemente falsas, y luego ven los comentarios y una cantidad de odio de la gente cansada de otro video hecho con IA, esto es IA, es falso, esto es mentira. Luego una persona que dice, oh, qué bonito, qué buena persona, ha rescatado a no sé quién, y todo el mundo diciéndole, eres un idiota porque cómo no te has dado cuenta que está hecho con IA. Aquí se está volviendo el tema bastante agresivo con el tema, sobre todo del tema de las imágenes. Entonces, claro. Y un video para que funcione, aunque sea un video falso, funciona aunque tenga estos tipos de errores. La gente aún así cae. ¿Tú por qué crees que puede pasar esto? Insisto, yo creo que hay gente que tiene el objetivo de engañar ahí, ¿no? Porque va a generar muchas visualizaciones y eso sirve. Y eso finalmente es la moneda de cambio hoy día en la web, ¿no? Entonces yo voy a generar algo que logre confundir a algunos, ¿no? Quizás no a todos, pero a algunos. Pero eso, claro, ahí tiene que haber una autorregulación ahí, ¿no? Si tú me comentabas tras bambalinas, ¿no es cierto?, que en España lo que generes tiene que estar etiquetado de alguna forma con IA. Y eso, eso lo agradezco mucho, ¿eh? Yo soy de los que son bastante partidarios a etiquetar, mencionar que es IA, sobre todo si es atención al público. Sí, claro, porque si no, claro, pasa esto de que uno se confunde o algún tipo de personas, quizás los mayores, ¿no? Se van a confundir, van a pensar que eso es real y se pueden alterar si es que es un video complejo, ¿no? Ahora, hoy día pasa que rápidamente aparecen muchos medios desmintiendo o aprobando, ¿no? Y aparecen muchos que dicen, no, ojo, ese video que todo el mundo creía que era cierto en realidad era hecho con IA. Y así. Pero el hecho que estemos en esa hoy día, en esa disyuntiva, ¿no es cierto?, de tratar de entender qué es lo que es real y lo que no es real, y cada vez que los videos son más realistas y te confunden a nivel de noticia, es interesante. Y finalmente uno va buscando, a ver, ¿cómo diferenciamos uno con IA y uno sin IA? Por ejemplo, duración. Hoy día los videos con IA tienen una duración más o menos estimada, salvo algunos modelos mucho más grandes que se ocupan publicitariamente y pagas mucho para poder generar más tiempo, ¿no? O algunos que están saliendo en China que están también con más duración, pero por lo general te dan máximo unos 10 segundos de video, ¿ok? Lo otro es que tiene una toma, es decir, una mirada de la cámara. Alguien, seguramente, si que estás haciendo el fake de que alguien lo está grabando, vas a tener un video de eso, ¿ah? Si fuera quizás una noticia grande o si hubiera mucha más gente ahí, tendrías más gente quizás grabando o algo así, si es que es algo que pasó muy importante. Entonces, el tener que estar fijándonos en eso ya es un tema no menor. Es que eso, a ver, es un tema no menor, requiere un aprendizaje, pero al final la gente que se dedica a hacer este contenido falso con IA sabe perfectamente que en cosas de horas su información será desmentida. Pero es que no juegan con el tema de que cuándo va a ser desmentido, porque va a ser desmentido tarde o temprano. Pero todos los que juegan con todo este tema de engañar usando la IA, lo que buscan simplemente es una viralización de horas, es decir, tratar de circular la mayor cantidad de deepfake o un video sea lo más viral posible lo más rápido posible antes de que llegue a ser desmentido. O sea, su target, o sea, su objetivo es, venga, vamos a engañar lo más rápido posible antes que la gente lo empiece a desmentir. Total, en 10 minutos montamos otro video. Ahora, ojo, que esta intención de engañar puede ser algo como un juego. Porque mucha gente de repente piensa que hay como una organización tratando de engañar a la gente en la web sacando estos videos. Y puede ser alguien que simplemente está aburrido y está haciendo eso y se divierte haciéndolo. No, sí, es que eso, pueden haber muchos de esos también, ¿no? Sí, yo creo que es bastante, iba a decir bastante humano, y sí, lo es, creo que es bastante humano. La mayoría de la gente que se dedica a hacer estos fake news utilizando la IA es porque puede, es porque se divierte, es porque quiere ver cómo reacciona la gente. Y esta gente ha caído en este maremoto falso que arrasó una playa y han dicho, pobres, pero es que al final de cuentas están creando, mira, a veces lo pienso y diría, no es un daño a la credibilidad de Internet. Creo que genera dos cosas interesantes. Por un lado,
criterio, es decir, a medida que la gente se va dando cuenta que ya no puede fiarse de todo, incluso le puede hacer un bien a los deepfake antiguos, no a los de IA, a los deepfake de medios de comunicación grandes que distribuyen información, porque al final de cuentas la gente empieza a dejar de creer al 100% en lo que se ve en internet y las redes sociales. Ya antes la gente sospechaba, ahora es un hecho. Ahora ya no te puedes fiar, necesitas criterio. Y quizás tiene que ver con esas noticias o ese contenido que no está ligado a una imagen específica, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con, vemos que en un país la tendencia es tal, ¿no? Y que eso, ¿cómo rápidamente sales a desmentir eso? Es muy difícil, porque una foto tú puedes decir, bueno, mucha gente dice, no, esa foto era falsa, ese video era falso. Pero ¿qué pasa? Que estás hablando de una tendencia, ¿no? Y ahí, claro, para desmentirlo es muy difícil, y eso pasa hoy día mucho en la polarización finalmente política, por ejemplo, que hay hoy día en las redes sociales, donde finalmente hay una tendencia donde todo el mundo cree algo y otra gente que todo el mundo cree otra cosa, y ellos dos tienen la verdad. Ahora, ¿de dónde salió eso? Si es verdad o no, o capaz que las dos son verdad, pero es muy difícil finalmente hoy día regular el contenido y cómo le llega a las personas y cuánto lo creen o no lo creen, o cuánto se lanzan de verdad a creerlo, o algunos que no les interesa. Entonces, ¿cómo regulamos qué es la verdad? ¿No? Y hay una pregunta quizás más filosófica, ¿no? Es una pregunta filosófica, pero yo creo que es una pregunta que es lo que también quería comentar antes. Nos ayuda a acelerar, nos ayuda a despertar un poco. Yo creo que nos ayuda a sacudir la cabeza y a despertar un poco también, a ser un poco más espabilado, como dicen en España, a ser un poco más despierto con los engaños. O sea, vale, ahora estamos hablando del aporte de la IA, pero esta semana y la anterior había estado viendo con mi novia estos videos documentales de los estafadores de Tinder. Hay muchos, o sea, estafadores de estos de Tinder. Hay un montón, por poner un ejemplo, pero también el típico estafador de internet. Y ahí me empecé a acordar de la cantidad de casos, porque yo durante años, cada vez que recibía intentos de estafa por mail, se lo enviaba a todas mis familias y conocidos para que, ojo, tener cuidado con esto y tal. Entonces, de estos estafadores de Tinder salió esta conversación, y yo creo que mucha gente ya lo ha hablado, ha pasado, y estoy hablando de antes de ya, y es el conocido que recibe un mensaje por Facebook de Julio Iglesias o de algún cantante famoso, le manda fotos, y esto no era con IA todavía, y aún así había gente que creía que le había escrito Julio Iglesias, por poner, no sé, porque sé que el caso de Julio Iglesias fue bastante común, pero por poner un caso de alguien famoso que te envía la foto y te dice, no, estoy en la playa, y mucha gente creía realmente que había estado hablando con Julio Iglesias. Cuando se pone complicado, cuando Julio Iglesias le empieza a pedir dinero y al final la gente empieza a enviar dinero. Pero este tipo de, digamos, estafa, empecé a investigar también un poco de dónde viene esto de la suplantación de imagen, de decir que soy tal y luego la gente cae. Tiene cientos de años este tipo de estafa, o sea, ha venido evolucionando a lo largo de los años. Y ahí me acordé del famoso email spam estafa antiguo de hace 15, 20 años atrás, que es el típico mail que te decía que era el príncipe de Nigeria. Sí, que estaba atrapado y necesitaba pues que te le envíes dinero y luego te lo iba a recompensar. Y de hecho tiene un nombre ya ese tipo de estafa, ya se ha popularizado. Entonces, vale, aquí no había IA. Aquí no había IA. Pero el modus operandi es el mismo. Es el engaño como naturaleza humana, que yo creo que siempre ha existido, como tú bien dices. Ahora, yo creo que este proceso que estamos de cambio, ¿no? Y de autorregulación, donde aparecen todos los días cosas nuevas en las redes sociales, es finalmente carne para toda la gente que va a querer hacer algo así, ¿no? Que va a existir siempre ese tipo de personas. Entonces, yo creo que más allá de eso, porque finalmente va a pasar siempre, lo que de repente sería interesante entender es qué pasa cuando yo sí sé que es contenido de IA y lo disfruto y lo acepto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hablamos con algo que es súper interesante y que tiene que ver quizás con el arte, donde también hay mucha gente que dice, o no, arte hecho con IA, no. Pero muchas veces no te das ni cuenta y estás viendo algo gráfico que hizo la IA, una fotografía que ganó un concurso, sí, ¿no? Hecho con IA, o una canción que está muy buena, o incluso hoy día estudios de grabación que están haciendo películas todas completamente hechas con IA, que puede tener algo súper interesante y que igual tienen a un director de orquesta, humanos atrás que están identificando eso, pero cada vez se va a automatizar más, ¿no?
interesante que nosotros entendamos que hay un humano detrás. Lo romántico de eso sigue teniendo sentido, así como esos discos de los Rolling Stones en vinilo que tú sabes que el error lo mantuvieron, ¿no? Hubo un error en la guitarra y se mantuvo, ¿no? Mira, eso, ese ejemplo, me encanta además ese ejemplo. Y creo que lo estábamos hablando un momento, como decías tú, en un momento tras bambalina. Espero, y no quiero que se quede ese pequeño comentario que estábamos tras bambalina, así que lo quiero traer al audio. Y es cuando hablábamos también de, a ver, tanta incredulidad hoy en día hacia Internet también nos va a dirigir un poco, y yo creo que la parte bonita, el lado positivo, nos va a desviar un poco de tanta conexión y empezar a buscar lo natural, empezar a buscar tal vez lo real. O sea, ya hay herramientas que están, o ya hay plataformas y ya hay gente que está decidiendo y dices, mira, yo prefiero este trabajo hecho por seres humanos o este contenido hecho por personas. Hace muy poco, hace como 2 meses, me acuerdo haber visto un artículo de Sony, de las cámaras de Sony, donde ya estaban incluyendo un código de verificación en sus tape que dicen verificación de imagen real, no IA. Simplemente es un certificado. Ahora, hablando con lo que decías tú, mi opinión es, no son el material original el que ha de ser validado y verificado como original. Ha de ser el creado con IA. Pero desde el punto de vista no necesariamente de una etiqueta que diga hecho con IA, sino que realmente la gente que trabaja con IA, y me incluyo a mí mismo, serlo sincero, directamente es una herramienta más. Es como estábamos hablando recién de la música, de los estudios. Cada vez que una nueva tecnología ha entrado en cualquier área artística, era un inconveniente, era un problema y era una herramienta que no debería estar ahí. Con el tiempo y simplemente siendo sincero, mira, usamos esta herramienta, esto lo he hecho con ella. Al final de cuentas, lo que importa es el viaje creativo, el viaje de la persona que ha hecho esto, que ha combinado estos elementos y dices, mira, si quiero hacer video y contenido con ella, lo digo, claro, pero el tema es que creo que a la gente lo que molesta, o a mí al menos, es esos contenidos con intención de engaño a propósito, es decir, que se ve como no te ponen nada, no te dicen que es un video hecho con IA, esperan que la gente lo adivine y esté generando simplemente comentarios. ¿Para qué? Para promover ese mensaje y que el algoritmo de Facebook, de Instagram, de lo que sea, lo suba en posición. Claro, pero esa industria yo creo que no va a dejar de existir. Y el tema es que lo que tú hablas de los músicos, que muchas veces lo hacen por el viaje, por el proceso, para ellos. Pero ¿qué pasa? Que quien escucha la música de esa persona no sabe si es hecho con ella o no. ¿Cómo identificamos si es que está tan perfectamente armado todo esto, pero aún sigue siendo con IA? Me tocó, por ejemplo, este fin de semana, fui a ver una película con mis niños, ya al cine, mi señora y unos amigos. Vimos Arco, ¿ya? Que es de este Hugo Bienvenú, ¿no? Que es una película animada. No quiero hacer spoiler, pero en alguna parte de la película un bebé lloraba constantemente y el mundo estaba hecho con muchos robots, que era como la niñera robot, etc. Y la hermana decía, sí, siempre llora constantemente con la nana robot, ¿no? Y finalmente alguien humano lo toma en brazos y deja de llorar. Entonces, a ver, es un mensaje de nuestra actualidad, lo que está pasando hoy día. ¿Cómo nos damos cuenta que en realidad eso no es IA, cuando no lo puedes tocar, ¿no? Cuando simplemente estás escuchando algo, ¿cómo te das cuenta? ¿Hay un alma o algo que se transmite cuando lo hace un humano y que uno lo logra identificar y que por eso te gusta o no? ¿Qué es ese bit, esas datas que se traspasan, ¿no? ¿Lo humano existe? ¿O podemos replicarlo todo con ella? Yo creo que ese debate es una de las cosas que se puede decir, elementos positivos que puede llegar a generar la incursión de una nueva tecnología como el caso de la inteligencia artificial. Es decir, que ahora nos volvamos a debatir qué es lo que hace que algo tenga esa esencia, que algo sea diferente. Es un algoritmo, porque al final de cuentas una IA no es otra cosa que una fórmula matemática que ha aprendido un montón de patrones base a millones de patrones existentes, es decir, al trabajo de millones de personas que hacen algo y aprende sobre eso, o sea, algo bastante, digamos, estándar. Entonces, ¿dónde viene errores? Esa alma? Hasta los errores. Pero eso aprende. Eso es interesante, porque si ese algoritmo hasta los errores lo aprende, ¿qué pasa si yo finalmente escucho algo como ese disco de los Stones que tiene un error
pero también lo replica y lo escucho y digo, ¿esto está hecho con humano o no? Finalmente te pueden engañar en algún momento, pero cuando tú de verdad sientes algo, bueno, yo creo que nos va a pasar más adelante, cuando tengamos mucha data hecha con inteligencia artificial y después veamos, bueno, cómo el público lo recibe, en tendencia, en años, digo yo. A ver, lo identifica. Cuando ya esté esto mucho más establecido. Por cierto, estaba hablando también un poco de esto, de los videos, de la parte falsa, la parte, este toque original. Había visto esta semana, en LinkedIn alguien había publicado en un evento que había visto una empresa que protegía tus videos, es decir, tu imagen, para evitar que un modelo de ella entrene un avatar sobre ti o un deepfake sobre tu imagen. Imagínate, alguien coge nuestro podcast y lo utiliza para entrenar una IA y suplantarnos. Entonces, lo que hacía esta empresa es que le añadía una capa de ruido. Y dije, voy a investigar un poco más. Esto me parece interesante. Pensé que era algo bastante novedoso y luego empiezo a descubrir que no. La verdad es que lleva unos cuantos años este concepto y es bastante interesante porque lo que están haciendo algunas empresas es que directamente tú subes un vídeo o una fotografía y se le añade por código una pequeña capa de ruido imperceptible, es decir, un ruido decodificado. Se le añade una encriptación visual que el ser humano no lo detecta, pero las IAs en su momento de cuando entrena esa información, esa imagen, detecta esta capa, detecta estos patrones y genera un resultado deforme. Es decir, básicamente es como una marca de agua imperceptible. Y esto es interesante porque eso quiere decir que tú podrías publicar videos y en parte podrías protegerte de que estén usando tu imagen para la utilización de ella. Lamentablemente, esto, así como avanza este sistema de ruido decodificado, también avanzan los decodificadores de IA. Por lo tanto, estamos en una especie de tabla, está por igual. O sea, bueno, dicen por ahí, ya lo detectan esto. Dicen por ahí, echa la ley, echa la trampa. Exactamente, así como tal cual, echa la ley, echa la trampa. Eso sí, este concepto de watermark invisible, de comprobar el origen de un video, bueno, creo que tiene mucho para evolucionar. Sin embargo, me parece un concepto interesante a tener en cuenta, sobre todo la gente que nos escucha, que existe eso, que existe esa especie de watermark para proteger las fotos y los videos. Lamentablemente, muchas de las redes sociales, al tener un sistema de compresión, incluso YouTube, si lo pones por lo que he visto en alta calidad el video, no lo borra, por lo tanto ahí se puede proteger incluso y mantener esa marca de agua, pero compartir en TikTok, en Instagram o incluso fotografías en algunas plataformas o enviar por WhatsApp, ya esa compresión elimina esa capa y ya te vuelves a quedar otra vez desprotegido. Sin embargo, nos encontramos en esa fase. Yo creo que ya se están desarrollando proyectos aún mejor para poder validar la autenticidad. No lo sé, yo creo que esto del deepfake, de las noticias falsas, eso de que la gente ya está un poco hasta las narices de tanta información al que no puede creer, lo que va a generar es que no nos fiemos de lo que vemos y empecemos a cuestionarnos y buscar un poco más la autenticidad. Creo yo, tal vez es un punto de vista un tanto positivo, ¿no? No, yo creo que está bien, porque todo se va a autorregular a lo que de verdad nosotros queramos, ¿no? Y la mayoría que queramos, la mayoría que consumimos contenido en la web. Ahora, yo creo que una cosa es lo que se suba a nivel de contenido en las redes sociales, ¿ya? Y eso es un poco la temática que estamos conversando, pero hay otra temática no menor que tiene el mismo tema, que es, por ejemplo, empresarial, el uso de la IA a nivel de empresarial, y cuando te contesta un bot, por ejemplo, tú sabes que es IA, bueno, quizás si lo hace bien, tú dices, bueno, genial, me gusta, funciona, ¿no? Que pasaba mucho en estos últimos años, ¿no? Que algunas marcas empezaron a innovar, algunas empresas, y a adquirir estos bots de atención al cliente, cosas así que no eran muy buenos, no funcionaban muy bien, hasta ahora que ya funcionan bastante bien y te guían y hacen cosas, son más agentes, ¿no? Que toman decisiones. Entonces, por ese lado, quizás ha sido más virtuoso este círculo, ¿no? Sí. Yo, como dices tú, a ver, yo no lo niego, hay situaciones donde yo prefiero hablar con un bot, pero no sé, es porque estoy más cómodo. A veces sé que está programado para algo, sé que le puedo cortar sin ofender al bot. ¿Sabes? Si te llama, claro. ¿Sabes? Que, claro, hoy en día hay bots que están muy bien hechos y que realmente estas llamadas telefónicas a veces que son IAs están muy elegantes, están muy bien, son muy convincentes, porque en el fondo, ¿qué pasa? Que se están entrenando máquinas no solo para decir la verdad, sino para parecer
para parecer lo más convincente. Ojo, convincente y verdad no siempre es lo mismo, pero se está entrenando para ser convincente. Ahora, sabiendo esto, siendo consciente que estoy hablando con una máquina, yo elijo. Y me gusta a veces hablar con una máquina y a veces me gusta hablar con una persona, aunque si es algo telefónico, créeme, entre la típica situación de llamada telefónica de una compañía de teléfono que te quieren vender, que nunca saben cómo solucionarte nada, que siempre tienes una atención al cliente horrible, programados entre ellos, seres humanos que tienen un guión programado para no resolver, para venderte más o para colgar lo antes posible y cerrar el ticket. Y hay veces, en este caso creo que sí prefiero una IA que me hable corto, que sea más preciso y que sé que, bueno, me va a tratar de vender porque obviamente también está programada por eso. Pero mira, así literalmente sin censura le puedo mandar a la mierda sin sentirme culpable de ofender a nadie. De todas maneras, y me pasa lo mismo, y siento que hay veces que el call center, la persona del call center ya ha recibido tantos llamados que está cansado y te responde así y no te resuelve el problema y pasa. Al bot no le va a pasar eso, ¿no? Está 24/7 con la misma intención, las mismas ganas y la misma, ¿cómo se llama? El objetivo de solucionar tu problema. Si está bien hecho. ¿Ah? Y eso nos pasa a nosotros los que nos toca generar estos agentes que resuelven problemáticas y que unen cabos y que tratan de llegar a las soluciones. Lo entendemos, ¿no? Entendemos que ese es el objetivo positivo detrás de tener un bot. Y que si funciona bien es buenísimo. Y por supuesto, si funciona mal, está todo mal, ¿no? Pero vamos a tratar de quizás ganarle a ese cansancio y esa dinámica hoy día que existe, que quizás todos hemos vivido, que no nos han podido resolver un problema bien y que no es tan simple. Entonces tú pides llamar con alguien y hablarle a un humano y decirle, oye, me pasa esto, sé empático, entiéndeme. Y esa persona, o por burocracia interna, o porque no le interesa, o por qué sé yo, cantidad de razones, finalmente no se resuelve el problema, ¿no? Entonces aquí tratamos de que eso funcione con los bots. Sí, y eso nos implica también a no solo pensar que la solución es desconfiar de todo, porque ya sabemos, o sea, vemos un video, una imagen generada o nos llama una IA por teléfono y bueno, la primera duda que hay hoy en día es, ¿esto pudo haber sido generado con IA? En 5 años no será una duda. Pero creo que al final más que la solución es desconfiar de todo, es simplemente tal vez aprender a hacer mejores preguntas. Aprender a cuestionarnos mejor algunas cosas y buscar por nuestra propia cuenta, no dejar que el resto de la gente, que los medios, esto es algo de siempre, ¿eh? El tema de la manipulación de los medios siempre ha existido, pero porque dejamos que el resto nos dé la información, que un medio nos haga un resumen y bueno, ya está, le creemos, pero no buscamos por nuestra cuenta, dejamos de buscar, dejamos de tal vez preguntar mejor. Y tal vez esto sea un tirón de oreja. Deberíamos estar dejando de hacernos preguntas o seguir cuestionándonos las cosas, buscar por nuestro lado, buscar información. No lo sé, creo que puede ser Claro. un punto de reflexión como para ir cerrando este episodio sobre los deepfake, las fake news e incluso tal vez, quién sabe, tal vez sea un camino para buscar un poco más, desconectar un poco de lo que es Internet sin dejarlo de lado, sino a madurar un poco tal vez en cómo usamos la tecnología. Claro, yo creo que la invitación es hasta cuando se pueda, hasta cuando podamos ir a buscar la información y testearla, ¿no? Y compararla, hasta cuando podamos hacer eso, hagámoslo, ¿no? Tratemos de comparar, tratemos de ser un poco más curiosos, ir a buscar quizás otra noticia y ver si es verdad o no, y entender quién me lo está diciendo, cuestionar, ¿no? Hasta cuando podamos. Y siendo honesto con lo que hemos hablado en este episodio, dejo el cierre de este podcast con nuestra outro, que es creada con IA, pero nos hemos divertido con los textos, modificando. Pronto haremos una nueva línea de intros y de outros. Es que es muy divertido estar creando, modificando, probando, pero eso sí, somos sinceros con eso. Nuestro outro está hecho con IA y nos divertimos mucho con ello. Así que hasta el próximo episodio. Chao, amigos. Prop starting. And es que chocan brainstorming. Y para negocio y marketing sin humo. Keep going. Brainstorming. Let's go.